Hola, soy Pepa Torres y estoy de nuevo con vosotros y vosotras para compartiros algunas líneas de reflexión, algunas pautas también de oración sobre el discernimiento. La espiritualidad ignaciana es una espiritualidad de discernimiento. La palabra discernimiento viene del mismo campo semántico que la palabra cernir. La palabra cernir en castellano es la acción de cribar, de colar la harina para quedarnos con lo más valioso de ella, separándola de aquello que la enturbia, ¿no? Discernir es, por tanto, depurar, cribar para elegir lo mejor. Lo mejor que en un sentido evangélico es aquello que más nos conduce a la plenitud y al fin último de nuestra vida, que como veíamos en el vídeo anterior del principio y fundamento, es el amor y es la comunión. Discernir, por tanto, es aprender a vivir decidiendo y eligiendo de forma humanizante y humanizadora. Es decir, es decidir y elegir al modo de Jesús, de sus opciones, de sus motivaciones, ¿no? Desde esa referencia profundamente evangélica. Y decidir es también un camino de libertad, una libertad como es la libertad evangélica, cuyo fin tampoco está nunca en sí misma, sino que es una libertad para el amor, para la comunión, para hacer del mundo ese sueño de Dios que es ese banquete donde no hay primeros ni últimos, ¿no? Por eso también y para eso nuestra libertad necesita ser liberada, liberada de nuestras propias pulsiones, pulsiones de dominio, de poder, de afán de prestigio, las pulsiones también que son nuestros miedos, en definitiva, liberada de nuestro ego. Por otro lado, la palabra de Dios nos invita, nos urge siempre a elegir, ¿no? Leemos, por ejemplo, en el texto de Deuteronomio 30:19, pongo ante ti el bien y el mal, elige y vivirás. O en Juan 14:6 nos dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero al mismo tiempo la vida es una encrucijada permanente y el ser humano somos muy complejos, muy complejas, somos luz y generosidad, pero también en nosotras, en nosotros hay muchas sombras y muchas mezquindades. Nuestras sombras tienen que ver con nuestras heridas y de nuestras heridas nacen nuestros miedos. A menudo podemos creer que estamos decidiendo libremente nuestra vida y sin embargo estamos haciéndolo desde nuestros temores o creer que estamos decidiendo desde la generosidad y sin embargo hacerlo desde la búsqueda de prestigio o reconocimiento de los demás, ¿no? Junto a nuestros miedos se desarrollan también nuestras compulsiones. ¿Qué son las compulsiones? Las compulsiones son mecanismos repetitivos que generamos las personas para intentar escapar de nuestros miedos. Voy a poner algunos ejemplos. Una compulsión muy frecuente, muy cotidiana es la búsqueda desmedida de éxito o la preocupación por lo que piensen los demás de nosotros, de nosotras, con lo que podemos estar tapando el miedo al fracaso, a no ser aceptados. Otra compulsión es la tendencia a acaparar experiencias, saberes, cosas que pueden estar tapando el miedo al vacío, a la soledad o la falta de aceptación de uno mismo, ¿no? La falta de autoestima. Otras veces, detrás de nuestra generosidad o detrás del apego a las normas o incluso a la fidelidad a algunos grupos, lo que puede estar tapando es nuestro deseo también de reconocimiento, ¿no? El miedo a la herida del rechazo. Otras compulsiones también frecuentes pueden ser la búsqueda inmediata de gratificación, de placer, que puede estar también tapando, ¿verdad? Pues nuestro miedo a aceptar esa parte oscura de la vida, que es también el sufrimiento y que hay que encararlo y aceptarlo y también a veces y también luchar contra él, evidentemente, ¿no? O la búsqueda de concordia y paz a cualquier precio puede estar también respondiendo al miedo profundo, ¿no? A afrontar la realidad tal cual es. El discernimiento nos ayuda a sospechar de nuestras dinámicas interiores, es decir, a interrogarnos profundamente por nuestras motivaciones más hondas, por nuestros comportamientos, ¿no? El discernimiento nos da lucidez, una nueva sensibilidad para reconocer nuestras trampas interiores o, como dice Ignacio de Loyola, las tretas del mal espíritu, como pueden ser nuestros miedos, nuestras justificaciones, nuestros mecanismos de defensa,
para no dejarnos llevar por ellos y que sean ellos los que decidan nuestra vida. Por eso también el discernimiento es un modo de estar en la vida, un modo de estar en la vida, como decimos desde la cultura ignaciana, desde la sospecha evangélica, desde la búsqueda del querer de Dios en toda situación y acontecimiento. Por eso discernir es mucho más que un método, aunque también conlleve un método, unos criterios, una pedagogía, unas reglas, ¿no? Como dice también San Ignacio, ¿no? Y es muy importante que todo ello no nace de la teoría, sino que nace de la propia experiencia de Ignacio en la búsqueda del querer de Dios en su vida. A estos criterios Ignacio de Loyola los llamó reglas de discernimiento y hay fundamentalmente dos, ¿no? Las reglas de primera semana y las reglas de segunda semana. Pero antes de entrar en ellas de manera un poquito por encima, porque en tan poquito tiempo apenas da lugar para abordarlas con más detenimiento, pero antes de entrar en ellas es fundamental manejar tres categorías. Una es qué son las mociones. Las mociones son los movimientos espirituales internos. Otra es la categoría de consolaciones. Las consolaciones son unas mociones que generan alegría profunda, paz interior, plenitud, agradecimiento, generosidad, atracción hacia Dios, ¿no? Y cuyos efectos además no son momentáneos, sino que permanecen en el tiempo. Y luego están las desolaciones, que son movimientos espirituales que generan turbación, desánimo, desilusión, desesperanza, pérdida de sentido, y son resultado del mal espíritu, aunque a veces hay desolaciones que también pueden ser del buen espíritu. Como un poquito vamos a ir viendo, ¿no? Algunos de los aprendizajes fundamentales que podemos sacar de las reglas o criterios de discernimiento son fundamentalmente tres. El primero es la distinción del mal y el buen espíritu y sus estrategias. Cuando el mal espíritu actúa en la persona que está orientada hacia Dios, orientada hacia el Evangelio, va a intentar apartarla de esa opción fundamental, ¿no? Y cuando así sucede, ¿no? Cuando la intenta apartar y aparecen, por ejemplo, eh, emociones de insatisfacción, de remordimiento, estas mociones no son del mal espíritu, sino que son como del buen espíritu que está invitando a que la persona vuelva a ennortarse, ¿no? Vuelva un poco a su orientación fundamental, ¿vale? Pero sin embargo, otras veces lo que sucede es que el mal espíritu se disfraza de falsas razones para romper la orientación de la persona hacia Dios, ¿no? Una persona, por ejemplo, que está orientada evangélicamente, ¿no? El mal espíritu actúa ahí a veces como intentando generar inquietud, tristeza, desánimo. Y dice San Ignacio que lo hace como la gota de agua cuando cae sobre piedra y estalla violentamente, ¿no? Y en este caso, este malestar, esta inquietud, no pretende que nos volvamos al Evangelio, sino al contrario, ¿no? Que nos desorientemos del Evangelio, ¿no? Entonces, eso es muy importante, esta distinción. Otro criterio fundamental es el que es muy conocido, ¿no? Acuñado una frase: en tiempos de desolación no hacer mudanzas, es decir, no tomar decisiones contrarias a la opción fundamental previamente tomada. La desolación es un tiempo sombrío en el que toca esperar a que salga el sol y toca hacerlo acompañado, ¿no? Por eso es importantísimo no dejarse llevar ahí solo por lo que uno siente en la desolación, por la emotividad, ya que es un error que nuestras decisiones se tomen en un momento de oscuridad y de sufrimiento, ¿no? Y es importante fundamentalmente contrastar este momento con alguien, ¿no? Y el tercer criterio que sería que en tiempo de desolación es fundamental también, como dice Ignacio, el mucho examinar las causas de esa desolación e intentar actuar contra ellas buscando medios adecuados. Y eso no lo podemos hacer solos. Es importante no instalarnos en el victimismo ni encerrarnos en nosotros mismos cuando esto sucede,
trabajar un poco también examinar la causa de la desolación, porque a veces la desolación aparece porque hemos ido descafeinando nuestra vida, las relaciones con Jesús, cayendo en dinámicas de superficialidad y abandono de los hábitos del corazón que nos han ido llevando a que lo esencial de nuestra vida se desdibuje, ¿no? Y en este proceso, insisto, resulta fundamental el acompañamiento, ¿no? Aunque la persona se resista a ella, ¿no? Aunque parece que lo que el cuerpo nos pida sea aislarnos, ¿no? Nunca ceder a ese deseo de aislamiento, de encerrarnos, sino buscar la conversación espiritual, la ayuda, la confrontación, ¿no? Como conclusión, podemos decir que discernir es hacernos expertos y expertas en el lenguaje del espíritu, el espíritu que nos habla a través de los acontecimientos de nuestra propia interioridad y sus inmensos recovecos. Discernir es entonces también aprender el lenguaje del corazón y de los deseos. Pero la complejidad radica en que nuestros deseos más profundos están taponados por otros pseudodeseos, movidos por nuestros miedos, por nuestras heridas o incluso por la sociedad de consumo que pretende domesticarnos, ¿no? Eh, Discernir, por eso, es entonces hacernos conscientes de esa complejidad de nuestros deseos y del propio corazón, es aprender a vivir quitando obstáculos en nuestra vida que nos impiden vivir orientadas y orientados hacia Dios y su proyecto de solidaridad amorosa, ¿no? Y que nos impiden tomar las decisiones que nos conducen en esa dirección, ¿no? Porque como experimentó Etty Hillesum, una joven judía que murió en el campo de exterminio de Auschwitz, ¿no? Eh, el- en el interior de nosotros mismos, dice ella, ¿no? Hay un verdadero y profundo pozo dentro de mí y en él habita Dios. Pero frecuentemente las piedras y la arena ciegan el pozo y Dios queda enterrado bajo tierra. Hay que desenterrarlo de nuevo, ¿no? Pues ese trabajo es también el discernimiento, quitar obstáculos. Por eso discernir es sobre todo hacernos expertas y expertos en la escucha y la disponibilidad al Dios que se nos quiere dar a conocer en cada momento y situación, pero que requiere nuestra gratuidad, nuestra contemplación y también una cierta disciplina, como nos recuerda Susana Tamaro en su maravilloso libro Donde el corazón te lleve, ¿no? Dice Susana Tamaro, cuando se abran ante ti muchos caminos y no sepas cuál recorrer, no te metas en uno cualquiera al azar, sino siéntate y aguarda. Respira con la confiada profundidad con la que respiraste el día en que viniste al mundo, sin permitir que nada te distraiga. Aguarda y aguarda más aún. Quédate quieta en silencio y escucha a tu corazón. Y cuando te hable, levántate y ve donde él te lleve. Bien, pues en esa aventura estamos y os deseo y me deseo, ¿no? Que cada vez estemos más entrenados en ella. Muchas gracias.